Iglesia Renovada de Westwood. Este es tu podcast de información para la comunidad. Bienvenidos nuevamente a otro episodio, bienvenidos a Sabiduría en Acción. Gracias. Hoy tenemos un nuevo episodio en el cual queremos hablarles de algo que todos hemos experimentado alguna vez. Ese momento en que decimos algo sin pensar y luego quisiéramos poder retirarlo del aire. Palabras dichas con enojo, con orgullo o simplemente sin medir, que dejan heridas más profundas que un golpe. Así es. Las palabras, estas palabras que salen de momentos que realmente yo creo que no estamos pensando y las decimos. Soltamos. Sí. Así mismo, hay en el libro de Proverbios hay un versículo que a mí me encanta que dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y bueno, el libro de Proverbios se lo achacan a Salomón, una persona que yo creo que entendía muy bien la complejidad del corazón humano, lo entendía muy bien. Y en pocas palabras, sobre todo este versículo nos enseña que cada cosa que nosotros decimos, muchas veces hacemos también, Sí. tiene un peso. Y en la mayoría de los casos, mucho mayor del que nosotros nos imaginamos. Sí, porque casi siempre lo decimos y no lo Ujú. pensamos. Sí. Dice por ahí, dice que una palabra suave puede aplacar un incendio, pero una palabra dura puede avivarlo o encenderlo aún más. Una palabra dura. Y no sé por qué nosotros siempre los seres humanos somos más de la tendencia de la palabra dura que la palabra suave. Y este versículo nos recuerda que la lengua, que es un músculo tan insignificante, tiene ese poder. Sí. Tiene poder para crear paz, tranquilidad, pero también si lo usamos de manera opuesta puede provocar un torbellino, una tormenta, una guerra. Ujú. Una guerra. Y entonces es muy importante que nosotros aprendamos a controlar el poder de ese pequeño músculo que no hace otra cosa que ejecutar lo que viene de aquí arriba, Sí. de nuestra mente, Y por eso yo siempre digo que el cuerpo es un ente que debe vivir en eterna armonía. Y una cosa importante es para nosotros los seres humanos, si queremos realmente ser elementos de balance, de paz, de reconciliación, que también hay un balance, sobre todo entre la mente y el corazón, entre la razón y la emoción. Eso es difícil de lograr. Porque yo digo que si malo es ser totalmente entes racionales todo el tiempo y tener a esa emoción acorralada, también no es muy bueno. Darle rienda suelta a la emoción y la razón dejarla para ahí, para cuando haga falta. O sea, yo creo que todo en la vida es importante y lo digo porque la muerte y la vida están muy relacionados con el poder de la lengua, de lo que nosotros decimos. Y eso tiene mucho que ver con nuestras relaciones personales, nuestras relaciones de familia, el día a día. Eso es muy, muy importante. Y entonces, por eso es que nosotros siempre decimos que debemos tener un control de cada cosa que decimos, de cada cosa que hacemos y evitar ser muy pasionales. Y yo creo que nosotros los hispanos, los latinos, somos muy temperamentales, muy pasionales. Tenemos una tendencia, sobre todo cuando alguien dice algo, a asumir que la está diciendo por nosotros. Sí. Lo O, tomamos todo muy o personal. cuando nos llaman la atención, asumimos las cosas demasiado personal. Sí. Y entonces eso
eso es un problema. Ujú. Eso es un problema. No sé si ustedes están de acuerdo con lo que yo... Sí, Claro. totalmente. Y eso es lo que hace que uno reaccione de una vez sin pensar. Ujú. Y lo Entonces que, dices cosas que no quieres decir. y lo que decimos no se queda en el éter. Lo que nosotros hablamos, yo digo, tiene una incidencia en nosotros, tiene una Ujú. incidencia, yo diría, en la persona que también recibe esa palabra. Inclusive la palabra tiene una influencia grande en la sociedad. Yo diría que tiene esos tres aspectos: el personal, el, el relacional con la persona que está cerca de ti, y también en, la, en el medio en el que uno se desarrolla, ¿no? Por eso hay un texto que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando tú expresas algo, esa expresión está relacionada con lo que tú estás sintiendo, eso está relacionado con lo que tú eres, eso está relacionado con lo que tú llevas dentro. Y esa palabra, en la medida, en la manera que tú la dices, en la forma en como tú la proyectas, también incide en la otra persona. Claro. E inclusive también de una manera influye lo que tú te dices a ti mismo, influye mucho en tu organismo. Ujú. Yo recuerdo, Robert, un médico, amigo mío, Robert, que es médico también. Yo en una ocasión estaba con cierta dificultad para dormir. Ok. Y ese médico, amigo mío, me dijo: cuando se te vaya el sueño, ve indicándole progresivamente a tu cuerpo que se relaje y que descanse. Por supuesto, me hizo un ejercicio para que me relajara y cómo irle indicando a cada parte de mi organismo que se fuera relajando. Y él me dijo, verás que te va a dar resultado. Y ciertamente, Ese porque es un tip muy bueno porque hay sí, mucha gente hoy en día que le cuesta entonces dormir. tu cerebro y tu organismo también se adapta o reacciona también en relación con lo que tú dices, con lo que tú crees, en relación con lo que tú eh, comunicas, ¿no? Entonces, a veces también nosotros lo hemos visto en determinados grupos, ¿no? La palabra también es como esa rocío del alma, ¿no? Yo digo que es ese bálsamo también que puede eh, aliviar tu ser, o ese fuego que lo puede quemar, ¿no? Y nosotros en algunos de nuestros grupos de ayuda vemos que como las personas, cuando tienen esa fuerza y esa capacidad de expresar y de comunicar lo que están sintiendo, cómo van sanando, ¿no? Ujú. Y de la misma forma también, si yo a una persona le transmito palabras de ánimo, palabras de aliento, eso va a causar algo, Un efecto, efecto pues, positivo. pero si hago lo contrario, también El efecto va a ser Sí. negativo. va a ser negativo, ¿no? Lo mismo pasa cuando tratamos de hablar desde el enojo. Cuando estamos enojados, eh, es complicado hablar con alguien, porque muchas veces vamos a terminar diciendo inclusive cosas que nosotros no sentimos y que la estamos diciendo porque están es debido al enojo que Sí. sentimos. Lo otro es, El eh, enojo, de cierta forma, Robert, te limita de pensar, porque no piensa. es Ujú. importante, de cierta manera, uno pensar lo que va a decir, lo que Y va a no ha comunicar. pasado que dice, este cuando se pone bravo, cuando se ciega, está ciego. Es Sí, que sí, sí. no ves, no piensas, no reacciona. Ujú. Y la otra cuestión de nosotros, los seres humanos, que somos muy orgullosos, muy orgullosos. Sí. En cada conversación, en cada discusión, siempre queremos tener la última palabra. Nos gusta más hablar que escuchar. Nos gusta más decir que tratar de entender. Tener la razón. Es muy importante para nosotros tener la razón y la vamos a imponer a cualquier precio. Y entonces lo otro es también, yo siempre, y bueno, esto lo hemos aprendido nosotros en las clases de clínica pastoral de nuestro trabajo, ¿no? Y verdad que uno aprendió mucho. Yo siempre decía que el que más se benefició con esas clases no fueron tanto los pacientes de nosotros como nosotros mismos, ¿no? La otra cuestión es cuando a veces discutimos la falta de empatía que tenemos con la otra persona y no nos ponemos a pensar cómo me sentiría yo
si yo escuchara esto que le estoy diciendo a esta persona? Sí. ¿Cómo me sentiría yo? O sea, hacer el ejercicio inverso de estar en la piel del otro, de la otra persona que está, con la cual estoy discutiendo, estoy hablando. O sea, ¿cómo me sentiría yo si yo escuchara eso que yo le estoy diciendo a esa persona? Y simplemente lo decimos, esa falta de empatía no me importa. No me importa. Aunque a veces después nos arrepintamos. Sí. Aunque a veces después nos arrepintamos. Y entonces, por eso es muy importante refrenar eso. Y yo siempre digo que la Biblia tiene muchas historias y muchas respuestas a las preguntas. Y hay una historia fascinante que quiero dejársela a Pedro, y que es la historia de Abigail, ¿no? Esa mediadora entre David y el El esposo esposo de ella, ¿no? de ella. Sí, eso es una historia, bueno, casi todo, en todos los podcasts repito lo mismo, porque es que a mí las historias de la Biblia me parecen Fascinante. fascinantes, ¿no? Tan, tan vívidas y que nos hablan tanto a la realidad, ¿no? Eh, la historia que menciona Robert se desarrolla, diríamos, entre Nabal, Abigail, que era la esposa, Nabal, Ok. un señor de muy buena posición económica, un señor que tenía mucho ganado, tenía empleados, y bueno, Abigail era su esposa. Y coincidía en la época, David aún no era rey. David, ustedes saben que Saúl se puso celoso por las conquistas de David, tuvo determinadas situaciones y David tuvo que andar medio fugitivo, pero andaba fugitivo con un ejército enorme. Y en determinado momento, en determinado periodo del año, ustedes saben que los pastores van moviendo el ganado de un lugar a otro, y los pastores de Nabal fueron llevaron el ganado a un lugar cercano a donde estaba David con todo su ejército. Y durante todo el tiempo en el que ellos estuvieron allí dándole de comer a sus ganados, etcétera, no tuvieron ningún problema, porque David y sus hombres se encargaron de que los siervos, los trabajadores, los empleados de Nabal tuvieran todo garantizado y nadie viniera a causarles problemas. En determinado momento, en el que Nabal estaba cortando la lana a las ovejas, etcétera, David tiene necesidad de alimentos y le dice a varios de sus personas que él tenía a su disposición: vayan y denle un saludo de paz a Nabal y díganle a Nabal que nosotros en memoria de lo que hicimos, de cuidarles a sus trabajadores, que por favor comparta algo de sus alimentos con nosotros, que los necesitamos. Y cuando estos enviados de David llegan a donde está Nabal, Nabal dice: ¿y quién es David? ¿Quién es David para pedirme mi comida? ¿Quién es el hijo de Isaí? Yo no conozco a David, lo estoy diciendo con mis palabras, Claro. recreando la historia. Yo no conozco a David, porque yo voy a tener que compartir mi comida con David. Una memoria Pues, selectiva ahí. sí, mira, yo no le voy a dar de lo mío nada. Entonces los funcionarios de David regresaron y cuando le comentan a David, David preparó 400 hombres y le dijo: hasta hoy llegó Nabal. Hasta hoy llegó Nabal, vamos para allá, porque este es un ingrato y cómo él se va a resistir. Y uno de los funcionarios de Nabal, que conocía las causas, lo que le podría pasar, llegó, fue corriendo y le dijo a Abigail: mira el clase de error que ha cometido Nabal. Le negó comida a David. ¿Tú sabes qué significa eso? Que va a desaparecer de la faz de la tierra. Ay, Dios mío. Y Nabal, Abigail, la esposa, le dijo a sus empleados: pues mire, prepárenme comida, prepárenme unos asnos y no le digan nada a Nabal, y vamos a salir rápido para encontrarnos con David antes que llegue. Vayan ustedes delante con toda la comida, con todas, preparó muchas cosas.
y ella se adelantó, hizo como un atajo y logró encontrar a David antes de que llegara. Entonces dice el texto que se inclinó y le dijo, mi señor, todo lo que ha ocurrido es un malentendido, es mi culpa, yo no supe que sus funcionarios fueron allá a pedir comida, disculpe a mi marido, no le haga caso, que es que él hace honor a su nombre, Nabal quiere decir necio, es el nombre de él. Es que le hace honor a su nombre, que halle yo gracias delante de usted. Usted es el ungido de Dios. Dios tiene un gran propósito para su vida. No se manche sus manos de sangre. Y cuando usted sea un hombre, cuando usted haya triunfado, no tenga el cargo de conciencia que hizo derramamiento de sangre. Increíble. Y todo esto, mire, llévese todo esto de comida. Y entonces todo eso aplacó. Claro. El enojo de David, y ella halló gracias delante de David. David tiene unas palabras muy amables con ella. Regresa con su comitiva y con su comida. Y ya cuando Abigail regresa a su casa, nos decide no comentarle nada a Nabal, porque parece que Nabal estaba cansado, medio ebrio, así que dejó que durmiera. Y al otro día, cuando despertó, le dijo, tú sabes de la que te salvaste, tú no tienes idea de la que te salvaste, ¿no? Y mira lo que yo hice, y gracias a esto, pues nuestra familia está a salvo. Terminando ella de comentarle eso a Nabal le dio como un infarto, literal. Bueno, la Biblia no dice infarto, ¿no? Pero que dice que se detuvo su corazón. Y a los 10 días falleció del susto, ¿no? Del susto de lo que le podría haber pasado. Pero digo, el uso de la palabra, ¿no? De una manera inapropiada, de las palabras de una manera inapropiada de Nabal, y cómo la blanda respuesta de Abigail calmó el enojo de David. Entonces aquí tenemos los dos ejemplos de lo que puede pasar cuando uno habla, si no piensa, cuando uno habla desde el enojo y cuando uno habla desde el corazón. Sí. Y es importante en esta historia que está bueno como para una película, una novela. Sí. Es muy interesante. Abigail fue mediadora. Y eso es otra cuestión, ¿no? Nosotros a veces, cuando elegimos el papel de mediador, ¿qué tipo de mediador somos? ¿Un mediador que está aplacando o un mediador que está echando más leña al fuego? Sí. ¿No? O un leñador que está tomando abiertamente partido hacia un grupo, ¿no? Entonces, ¿cómo Abigail pudo calmar una guerra? Una guerra que iba a ser desastrosa para ellos. Para ellos. Y cómo le llevó a entender a David que no estaba bien lo que él iba a hacer. Y reconociendo, o sea, llevando esas cosas que llevó, no estaba haciendo otra cosa también que reconociendo que Nadal no estaba haciendo bien. No estaba siendo una persona agradecida. Sí. No, lo hizo David. Todo súper bien. Sí. Y yo pienso que, aunque el texto no lo dice, pero que ella hizo un alto. Y ella elaboró lo que iba a decir. Ella pensó muy bien en el plan y en lo que iba a comunicar. Y yo creo que nosotros tenemos que aprender a pensar un poquito antes de hablar, ¿no? Y como decía Robert, también si vamos a ser mediadores. Porque no solo lo que voy a hablar en una discusión, sino que si voy a ser la que se va a interponer entre dos personas que están discutiendo, ¿qué quiero ser? No. Y ahí Robert me estaba comentando de algunas sugerencias, ¿no? Que nosotros podemos llevar a cabo para que nos ayuden a pensar antes de actuar a la ligera. Robert, yo no sé si tú querías una cosa importante es, sobre todo cuando estamos un poco enojados, siempre yo digo, no es el mejor momento para hablar, ni para convencer a nadie, ni para exponer tus argumentos. Eso yo creo que muchos lo sabemos, pero la verdad cuesta aplicarlo. Te cuesta, ¿por qué? Porque te deja llevar por la emoción. Ante eso, meterte en tu cabeza, haz una pausa, respira. Retrocede y ya. Relájate. Y te vas a dar cuenta que más del 90% de las cosas que ibas a decir, ya no las vas a decir. O no las vas a decir de la misma
manera. Y qué cosa tan mala es arrepentirnos, ¿cierto? Cuando nos dejamos llevar por el enojo y entonces decimos, ¿por qué lo dije? ¿Por qué me comporté así? ¿Por qué Me no lo hubiese, sí, pensé? ¿por ¿Por qué qué no no me lo pensé detuve? mejor? Y otra cosa importante, sobre todo para nosotros los cristianos, Las personas de fe. cuando estamos llamados o cuando tenemos en la cara que vamos a tener una conversación difícil con alguna persona, yo digo que es muy importante prepararnos, como decimos siempre, en espíritu y en verdad. Nuestro espíritu para esa conversación. Y nada mejor que tener un momento de pausa, de oración, pidiéndole al Señor sabiduría, Sí. discernimiento, para que deposite en ti lo mejor, para que esa persona te entienda, Ujú. para que tú expongas tus argumentos de una claridad y una elocuencia tal que esa persona quede convencida, quede de verdad te entienda por qué tú estás diciendo eso, por qué te comportaste así. Y lo otro es importante evaluar, esto es un punto que lo traes aquí, evaluar tus intenciones. O sea, cuando tú te enfrentas a alguien, yo me enfrento a él para herirlo, Sí. para ganar la batalla o para entendernos. ¿Cuál es mi motivación en enfrentarme con alguien, decirle algo a alguna persona? ¿Cuál es mi Yo quiero propósito? resolver de verdad el problema o lo que quiero es ganar. Ujú. Es verdad. Y eso es importante. Si tu motivación tú sientes que es herirlo, yo quiero que sufra, no está bien. Haz la pausa, ora, Sí. para, no siga. Otro punto es que es interesante, es saber elegir las batallas. Y esto puede sonar un poco raro, ¿no? Pero créanme, hay personas con las cuales nunca te vas a entender, aunque utilices tus mejores herramientas. Es importante destacar Entonces, no pierdas tu eso. tiempo. Sí. Acepta eso, déjalo hasta ahí y ya. A veces el silencio es la mejor Sí. respuesta. Es verdad, estoy de acuerdo. Tu silencio Sí. es la mejor respuesta porque no vas a convencer a nadie. Ni vale la pena, Ni vale la pena Sí. desgastarse. Y entonces, y lo otro que ya lo dijimos anteriormente, ante cada conversación difícil, practica la empatía. Ujú. O sea, Ponte en ese lugar. en ese lugar, di las cosas de la manera que tú quisieras que te la dijeran a ti. Exactamente. Si no hay empatía, no vas a llegar a buen puerto. ¿No? Y a veces que te dicen cosas que pueden sonarte que son heridas, que te agreden, ¿no? Ujú. Pero cuando tú ves todo lo que tal vez hay en el trasfondo de esa persona, toda la experiencia que está pasando esa persona, pues es diferente. Lo digo porque me pasó a mí mismo de forma negativa. En una ocasión, un familiar estaba enfermo y yo tuve como una acción eh, que no fue La ideal. la mejor. Es decir, que quien recibió esa acción no se sintió muy contento con ella, pero de momento dijo, eso me lo comentó una persona que escuchó a quien recibió mi mala acción. Él no es una persona que que acostumbra a actuar de esa forma. Él debe haber actuado ahí porque yo sé que le está pasando por esta, por esta, por esta, por esta, Bueno, esa por fue una estas. persona muy Entonces fue consciente. una persona muy consciente y que gracias a Dios que después me dio la posibilidad a mí de disculparme, ¿no? Qué Pero esa bueno. persona tuvo esa comprensión, ¿sí? Que si es otra no dice, él actuó así. Él no, generalmente no lo hace, pero estoy casi convencida de que lo hizo por esto y por esto y por esto, ¿no? Entonces, gracias a Dios en esa ocasión yo pude Sí, gracias a Dios todavía hay personas arreglar así. la situación, ¿no? Eso, por eso es muy importante que nosotros aprendamos a hablar, a convencer, desde hacerlo con gracia. O sea, yo siempre Sí, digo que nuestras palabras, más que un martillo, tienen que ser un bálsamo para la sí. persona con la cual nos estamos enfrentando, tenemos delante. Y quiero decirle que pensar antes de hablar no solamente muestra nuestra educación. Yo creo que cuando uno piensa antes de hablar, es una persona educada.
pero también habla mucho de nuestra madurez espiritual, de nuestra madurez espiritual. Y también un elemento, o sea, lo que decimos y la manera en que nosotros procedemos, habla mucho de quiénes somos nosotros de verdad. Sí, yo digo que casi siempre es eso. Entonces debemos tener mucho cuidado con lo que vamos a decir. Gracias por este nuevo aprendizaje para el día de hoy. Recuerden, una palabra puede cambiar una vida y puede empezar con la nuestra. Gracias por vernos, gracias por estar aquí junto con nosotros. No olviden darle like, suscribirse y bueno, compartir este podcast con todos sus familiares y amistades. Y recuerden, antes de hablar, Pensar. hay que pensar. Sí. Nos vemos en un siguiente episodio. Hasta el próximo episodio.